Imagina ser cegado por una luz tan brillante que te cambia la vida para siempre. ¿Qué harías si te dijeran que todo en lo que creías estaba equivocado? Ahora, imagina que eres uno de los hombres más temidos y de repente te conviertes en un ferviente seguidor del mensaje que tanto despreciabas. ¿Cómo se explica una transformación tan radical? ¿Qué fuerza puede voltear el mundo de alguien al revés en un instante? Hoy exploraremos uno de los giros más sorprendentes y poderosos en la historia bíblica. ¿Estás listo para descubrir cómo un perseguidor se convierte en un apóstol? Vamos a sumergirnos en la increíble historia de Pablo, el hombre que pasó de ser enemigo a defensor de la fe. No te muevas, porque lo que viene te dejará sin palabras. Nací en Tarso, una ciudad importante en la región de Cilicia, en el Imperio Romano. Tarso no era cualquier ciudad, que era un centro cultural y educativo de renombre, lo cual me ofreció una serie de ventajas desde el comienzo. Ser ciudadano romano de nacimiento me proporcionaba ciertos privilegios que muchos otros no tenían. Este detalle de mi ciudadanía romana sería crucial en varios momentos de mi vida, especialmente cuando enfrenté persecuciones y juicios. Pertenecía a la tribu de Benjamín, una de las 12 tribus de Israel. Mi familia era devotamente judía, y desde joven fui instruido en las tradiciones y leyes de nuestros ancestros. La herencia de Benjamín era un motivo de orgullo y una fuente constante de identidad para mí. En un mundo donde las identidades eran múltiples y las lealtades se dividían, mi origen como judío y miembro de esta tribu me brindaba una base sólida. Antes de continuar, suscríbete y dale me gusta a este video. Activa la campanita de notificaciones y demuestra tu apoyo a nuestro canal. Dios te bendiga y vamos a continuar con el video. La educación que recibí en mi hogar y comunidad se centraba en las escrituras hebreas. Desde pequeño, me enseñaron a valorar y comprender los textos sagrados, lo que sentó las bases para mi futura dedicación a la fe. Este conocimiento profundo de las escrituras sería un pilar fundamental en mi vida, tanto antes como después de mi conversión al cristianismo. Mi educación formal tuvo lugar en Jerusalén, donde estudié bajo la tutela del rabino Gamaliel. Gamaliel era un fariseo respetado, conocido por su sabiduría y moderación. Bajo su guía, me convertí en un fariseo celoso, profundamente comprometido con la ley y las tradiciones de nuestros antepasados. Este periodo de formación fue intenso y riguroso, y me proporcionó una comprensión profunda de las escrituras y las leyes judías. La influencia de Gamaliel fue significativa en mi vida. Aunque después tomé un camino diferente, los principios y el rigor de su enseñanza me acompañaron siempre. Aprendí a debatir, a interpretar las escrituras y a defender la fe con pasión y convicción. Estas habilidades serían invaluables cuando comencé a predicar sobre Jesús y a escribir cartas a las comunidades cristianas. Ser fariseo no era simplemente una etiqueta, era un modo de vida. Los fariseos eran conocidos por su devoción a la ley y su deseo de vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios en cada aspecto de la vida. Esta dedicación a la ley me llevó a ser extremadamente celoso en mi persecución de los cristianos, a quienes veía como una amenaza a nuestras tradiciones y creencias. Fue este mismo celo el que, irónicamente, me llevó a mi encuentro transformador con Jesús. Inicialmente, fui uno de los más fervientes perseguidores de los seguidores de Jesús. Para mí, ellos representaban una desviación peligrosa de la fe judía. Estaba convencido de que era mi deber como fariseo proteger la pureza de nuestra religión y nuestras tradiciones. Esta convicción me llevó a tomar medidas drásticas contra aquellos que proclamaban a Jesús como el Mesías. Estuve presente en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. No solo estaba presente, sino que consentí en su ejecución. Recuerdo claramente cómo los testigos depositaron sus ropas a mis pies mientras apedreaban a Esteban. Ese evento marcó un punto de no retorno para mí. Creía que estaba haciendo lo correcto, defendiendo la fe y eliminando a los herejes. No me daba cuenta de que, en mi celo, estaba persiguiendo al mismo Dios que creía servir. Mi campaña contra los cristianos no se detuvo en Jerusalén.
solicité cartas de autorización para perseguir a los seguidores de Jesús en otras ciudades. Mi próxima misión me llevó a Damasco, con la intención de capturar y traer de vuelta a Jerusalén a cualquier cristiano que encontrara. Estaba decidido a erradicar esta nueva secta, sin saber que mi vida estaba a punto de cambiar de manera radical en el camino a Damasco. Todo cambió durante mi viaje a Damasco. Mientras avanzaba por el camino, una luz brillante del cielo me rodeó de repente. Caí al suelo y escuché una voz que me decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Pregunté quién era, y la voz respondió: «Soy Jesús, a quien tú persigues». En ese momento, comprendí que había estado luchando contra Dios mismo. La experiencia fue tan poderosa que quedé ciego temporalmente. Mis compañeros de viaje me llevaron de la mano hasta Damasco. Durante 3 días estuve sin ver, sin comer ni beber. Era un tiempo de profunda reflexión y arrepentimiento. Me di cuenta de que todo lo que había creído y defendido con tanto fervor estaba equivocado. Jesús, a quien había perseguido con tanto odio, ahora me llamaba a seguirlo y a predicar su mensaje. Fue un giro radical en mi vida y en mi misión. En Damasco, un discípulo llamado Ananías vino a verme. A pesar de sus temores, obedeció la instrucción del Señor y vino a imponerme las manos para que recuperara la vista. Fue entonces cuando fui bautizado y recibí el Espíritu Santo. Esa fue la verdadera transformación de mi vida. De perseguidor, me convertí en un seguidor y predicador de Jesús. Mi ceguera física fue temporal, pero el cambio espiritual fue permanente. Después de recuperar la vista y ser bautizado por Ananías, comencé a predicar sobre Jesús en las sinagogas de Damasco. Fue una transición sorprendente para todos los que me conocían. De un perseguidor feroz, me convertí en un defensor apasionado de la fe cristiana. Mi mensaje principal era que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido en las Escrituras. Muchos se asombraron de mi transformación y algunos incluso dudaron de mi sinceridad. No fue fácil al principio. Mi reputación como perseguidor de cristianos me precedía, y muchos en la comunidad cristiana tenían miedo de mí. Sin embargo, con el tiempo, comencé a ganar su confianza. Mi fervor y conocimiento de las Escrituras me ayudaron a establecerme como un líder en la comunidad. Empecé a entender que mi conocimiento previo y mi formación como fariseo podían ser herramientas poderosas para la misión que Dios tenía para mí. Mi tiempo en Damasco fue solo el comienzo. Sentí una urgencia por llevar el mensaje de Jesús a más personas. Sin embargo, también enfrenté mucha oposición. Los mismos judíos que antes me apoyaban ahora veían en mí un traidor. A pesar de las dificultades, estaba decidido a seguir el llamado que había recibido en el camino a Damasco. La misión de predicar sobre Jesús se convirtió en el propósito central de mi vida. Junto con Barnabé, emprendí mi primera misión misionera, comenzando en la isla de Chipre y luego extendiéndonos a Asia Menor. Este viaje fue una mezcla de éxitos y desafíos. En cada ciudad que visitábamos, predicábamos en las sinagogas primero, intentando llegar a los judíos. Sin embargo, no tardamos en darnos cuenta de que el mensaje de Jesús también resonaba profundamente entre los gentiles. Fundamos varias iglesias en estas regiones. En el camino, enfrentamos mucha oposición. En muchos lugares, los líderes judíos locales nos veían como una amenaza. En Listra, incluso fui apedreado y dejado por muerto. Pero nada de esto nos detuvo. Cada desafío y cada persecución solo reforzaban mi determinación. Sabía que el mensaje de Jesús tenía que ser compartido, sin importar el costo. Barnabé y yo éramos un equipo formidable, complementándonos en nuestras fortalezas y apoyándonos en nuestras debilidades. Una de las experiencias más memorables de este viaje fue cuando encontramos a un hombre llamado Sergio Paulo en Chipre. Era un procónsul romano y, después de escuchar nuestro mensaje, se convirtió. Esto fue un gran hito,
ya que mostraba que el Evangelio tenía el poder de tocar corazones en todas las esferas de la sociedad, incluso entre los líderes romanos. Este primer viaje misionero fue solo el comienzo de una vida dedicada a llevar el mensaje de Jesús a todos los rincones del mundo. Nací en Tarso, una ciudad importante en la región de Cilicia, en el Imperio Romano. Tarso no era cualquier ciudad, que era un centro cultural y educativo de renombre, lo cual me ofreció una serie de ventajas desde el comienzo. Ser ciudadano romano de nacimiento me proporcionaba ciertos privilegios que muchos otros no tenían. Este detalle de mi ciudadanía romana sería crucial en varios momentos de mi vida, especialmente cuando enfrenté persecuciones y juicios. Pertenecía a la tribu de Benjamín, una de las 12 tribus de Israel. Mi familia era devotamente judía, y desde joven fui instruido en las tradiciones y leyes de nuestros ancestros. La herencia de Benjamín era un motivo de orgullo y una fuente constante de identidad para mí. En un mundo donde las identidades eran múltiples y las lealtades se dividían, mi origen como judío y miembro de esta tribu me brindaba una base sólida. La educación que recibí en mi hogar y comunidad se centraba en las escrituras hebreas. Desde pequeño, me enseñaron a valorar y comprender los textos sagrados, lo que sentó las bases para mi futura dedicación a la fe. Este conocimiento profundo de las escrituras sería un pilar fundamental en mi vida, tanto antes como después de mi conversión al cristianismo. Mi educación formal tuvo lugar en Jerusalén, donde estudié bajo la tutela del rabino Gamaliel. Gamaliel era un fariseo respetado, conocido por su sabiduría y moderación. Bajo su guía, me convertí en un fariseo celoso, profundamente comprometido con la ley y las tradiciones de nuestros antepasados. Este periodo de formación fue intenso y riguroso, y me proporcionó una comprensión profunda de las escrituras y las leyes judías. La influencia de Gamaliel fue significativa en mi vida. Aunque después tomé un camino diferente, los principios y el rigor de su enseñanza me acompañaron siempre. Aprendí a debatir, a interpretar las escrituras y a defender la fe con pasión y convicción. Estas habilidades serían invaluables cuando comencé a predicar sobre Jesús y a escribir cartas a las comunidades cristianas. Ser fariseo no era simplemente una etiqueta, era un modo de vida. Los fariseos eran conocidos por su devoción a la ley y su deseo de vivir de acuerdo con los mandamientos de Dios en cada aspecto de la vida. Esta dedicación a la ley me llevó a ser extremadamente celoso en mi persecución de los cristianos, a quienes veía como una amenaza a nuestras tradiciones y creencias. Fue este mismo celo el que, irónicamente, me llevó a mi encuentro transformador con Jesús. Inicialmente, fui uno de los más fervientes perseguidores de los seguidores de Jesús. Para mí, ellos representaban una desviación peligrosa de la fe judía. Estaba convencido de que era mi deber como fariseo proteger la pureza de nuestra religión y nuestras tradiciones. Esta convicción me llevó a tomar medidas drásticas contra aquellos que proclamaban a Jesús como el Mesías. Estuve presente en la muerte de Esteban, el primer mártir cristiano. No solo estaba presente, sino que consentí en su ejecución. Recuerdo claramente cómo los testigos depositaron sus ropas a mis pies mientras apedreaban a Esteban. Ese evento marcó un punto de no retorno para mí. Creía que estaba haciendo lo correcto, defendiendo la fe y eliminando a los herejes. No me daba cuenta de que, en mi celo, estaba persiguiendo al mismo Dios que creía servir. Mi campaña contra los cristianos no se detuvo en Jerusalén. Solicité cartas de autorización para perseguir a los seguidores de Jesús en otras ciudades. Mi próxima misión me llevó a Damasco, con la intención de capturar y traer de vuelta a Jerusalén a cualquier cristiano que encontrara. Estaba decidido a erradicar esta nueva secta, sin saber que mi vida estaba a punto de cambiar de manera radical en el camino a Damasco. Todo cambió durante mi viaje a Damasco. Mientras avanzaba por el camino, una luz brillante del cielo me rodeó de repente. Caí al suelo y escuché una voz que me decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Pregunté quién era, y la voz respondió, «Soy Jesús, a quien tú persigues». En ese momento,
comprendí que había estado luchando contra Dios mismo. La experiencia fue tan poderosa que quedé ciego temporalmente. Mis compañeros de viaje me llevaron de la mano hasta Damasco. Durante 3 días estuve sin ver, sin comer ni beber. Era un tiempo de profunda reflexión y arrepentimiento. Me di cuenta de que todo lo que había creído y defendido con tanto fervor estaba equivocado. Jesús, a quien había perseguido con tanto odio, ahora me llamaba a seguirlo y a predicar su mensaje. Fue un giro radical en mi vida y en mi misión. En Damasco, un discípulo llamado Ananías vino a verme. A pesar de sus temores, obedeció la instrucción del Señor y vino a imponerme las manos para que recuperara la vista. Fue entonces cuando fui bautizado y recibí el Espíritu Santo. Esa fue la verdadera transformación de mi vida. De perseguidor, me convertí en un seguidor y predicador de Jesús. Mi ceguera física fue temporal, pero el cambio espiritual fue permanente. Después de recuperar la vista y ser bautizado por Ananías, comencé a predicar sobre Jesús en las sinagogas de Damasco. Fue una transición sorprendente para todos los que me conocían. De un perseguidor feroz, me convertí en un defensor apasionado de la fe cristiana. Mi mensaje principal era que Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido en las Escrituras. Muchos se asombraron de mi transformación y algunos incluso dudaron de mi sinceridad. No fue fácil al principio. Mi reputación como perseguidor de cristianos me precedía, y muchos en la comunidad cristiana tenían miedo de mí. Sin embargo, con el tiempo, comencé a ganar su confianza. Mi fervor y conocimiento de las Escrituras me ayudaron a establecerme como un líder en la comunidad. Empecé a entender que mi conocimiento previo y mi formación como fariseo podían ser herramientas poderosas para la misión que Dios tenía para mí. Mi tiempo en Damasco fue solo el comienzo. Sentí una urgencia por llevar el mensaje de Jesús a más personas. Sin embargo, también enfrenté mucha oposición. Los mismos judíos que antes me apoyaban ahora veían en mí un traidor. A pesar de las dificultades, estaba decidido a seguir el llamado que había recibido en el camino a Damasco. La misión de predicar sobre Jesús se convirtió en el propósito central de mi vida. Junto con Barnabé, emprendí mi primera misión misionera, comenzando en la isla de Chipre y luego extendiéndonos a Asia Menor. Este viaje fue una mezcla de éxitos y desafíos. En cada ciudad que visitábamos, predicábamos en las sinagogas primero, intentando llegar a los judíos. Sin embargo, no tardamos en darnos cuenta de que el mensaje de Jesús también resonaba profundamente entre los gentiles. Fundamos varias iglesias en estas regiones. En el camino, enfrentamos mucha oposición. En muchos lugares, los líderes judíos locales nos veían como una amenaza. En Listra, incluso fui apedreado y dejado por muerto. Pero nada de esto nos detuvo. Cada desafío y cada persecución solo reforzaban mi determinación. Sabía que el mensaje de Jesús tenía que ser compartido, sin importar el costo. Barnabé y yo éramos un equipo formidable, complementándonos en nuestras fortalezas y apoyándonos en nuestras debilidades. Una de las experiencias más memorables de este viaje fue cuando encontramos a un hombre llamado Sergio Paulo en Chipre. Era un procónsul romano y, después de escuchar nuestro mensaje, se convirtió. Esto fue un gran hito, ya que mostraba que el Evangelio tenía el poder de tocar corazones en todas las esferas de la sociedad, incluso entre los líderes romanos. Este primer viaje misionero fue solo el comienzo de una vida dedicada a llevar el mensaje de Jesús a todos los rincones del mundo. Después de regresar de nuestra primera misión, surgió una controversia importante en la iglesia primitiva. Algunos creyentes judíos afirmaban que los gentiles convertidos debían cumplir con las leyes judías, incluidas la circuncisión. Esta cuestión era crítica, ya que afectaba la inclusión de los gentiles en la comunidad cristiana y la naturaleza misma del evangelio que predicábamos. Por esta razón, viajé a Jerusalén junto con Barnabé para discutir este asunto con los apóstoles y los ancianos. Este encuentro,
conocido como el Consejo de Jerusalén, fue un momento decisivo en la historia de la Iglesia. Después de mucha discusión y debate, Pedro, Santiago y otros líderes acordaron que no se debía imponer la circuncisión a los gentiles. Esta decisión fue un gran alivio y una confirmación de que el Evangelio era para todos, sin las barreras de la ley mosaica. El Consejo de Jerusalén no solo resolvió una disputa interna, sino que también reafirmó nuestra misión de predicar a los gentiles. Y así, amigos, llegamos al final de esta increíble travesía por la vida de Pablo. Un hombre que pasó de ser un feroz perseguidor de cristianos a uno de los principales pilares del cristianismo. Increíble, ¿verdad? Pero ahora, quiero que reflexionemos juntos. ¿Qué nos enseña la vida de Pablo sobre nuestras propias vidas? ¿Es posible que, al igual que él, podamos transformar aspectos de nosotros mismos que pensábamos inmutables? Piénsenlo. Pablo no solo cambió su nombre, cambió su corazón, su misión, su propósito. ¿Qué harían ustedes si tuvieran esa oportunidad de transformación? ¿Qué aspectos de su vida creen que podrían mejorar con un cambio de perspectiva? Y, hablando de cambios, ¿alguna vez se han preguntado qué hubiera pasado si Pablo no hubiera tenido ese encuentro en el camino a Damasco? ¿Habría el cristianismo tenido el mismo impacto sin su labor incansable? ¿Qué papel creen que jugó el destino en su vida? Imaginemos un momento. ¿Qué hubiera sido del cristianismo sin las cartas de Pablo, sin su valentía y su convicción? ¿Podemos imaginar un mundo sin su influencia? Además, ¿cómo creen que nosotros, en nuestro día a día, podemos aplicar las enseñanzas de Pablo? ¿Podríamos ser más resilientes, más comprometidos, más apasionados por nuestras creencias y valores? Les dejo con estas preguntas para que reflexionen. Y recuerden, la vida de Pablo nos muestra que, con fe y determinación, cualquier cosa es posible. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos explorando más historias fascinantes de las Escrituras Sagradas. ¿Cuál creen que será la próxima historia que abordaremos? ¿Alguna sugerencia? Déjenlo en los comentarios, me encantaría saber sus opiniones. Hasta entonces, sigan buscando, sigan explorando y, sobre todo, sigan creyendo. Hasta la próxima, amigos.